¿Es el Papa infalible solamente cuando habla ex cátedra? Ese es el tema de hoy. Y esto es para dar respuesta a Xavi Tradi y a su amigo Cristian. Ahorita no recuerdo cuál nombre usa en el TikTok, pero recuerdo que sí lo llamaba él, Cristian y Xavi Tradi. Entonces el tema es ese. ¿Solamente es infalible el Papa cuando habla ex cátedra? Vamos a comenzar viendo qué es lo que dice el dogma. Si solamente dice que solo cuando habla ex cátedra. Vamos a ver el dogma. Concilio Vaticano I. Cuarta sesión, Pastor Eternus, Constitución Dogmática. Voy a leer desde el punto donde nos compete. Dice, tuvo que definir solemnemente la infalibilidad pontificia como dogma de fe. Cuando habla ex cátedra. Esto es, cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, haciendo uso de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina sobre la fe y las costumbres. Esto sucede cuando da tres puntos. Dice, inciso A, enseña una cosa referente al dogma o moral cristianos. Aquí con esto quedan refutados porque ellos decían que solamente cuando un papa promulga un dogma. Y aquí vemos ya dos cosas. Dice, cuando enseña referente al dogma o moral cristianos. Dice B, que se dirige a la Iglesia Universal. C, que habla en su calidad de Maestro Supremo de la cristiandad. Si falta una de estas condiciones, el Papa no es infalible. El concilio enseña que únicamente a Pedro se prometió y confirió de modo directo primado de jurisdicción. Aquí lo que dice que se le dio solamente a Pedro fue el primado de jurisdicción. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Vieron? Desde ahí ya comenzamos mal. Ellos decían solamente cuando define un dogma. Y ahí decía que, moral. Entonces ahí son dos cosas. Ahí ya empezamos mal. No solamente cuando define un dogma. Porque, miren, si solamente fuera infalible cuando habla ex cátedra, diríamos que solamente el Papa ha sido infalible una vez en su vida. Porque, alguien corríjame si me equivoco, pero creo que la única vez que un Papa habla de ex cátedra es cuando promulgó el dogma de la Asunción en 1950. Entonces tendríamos un Papa que nunca fue infalible desde Pedro hasta 1950 que se promulgó el dogma de la Asunción. Y del dogma de la Asunción hasta el día de hoy ya pasaron 70 años. Entonces tampoco tendríamos un Papa infalible desde hace 70 años. Yo le pregunté a Cristian, el que estaba con Xavi. Dije, entonces, ¿no tenemos un papa que ha usado su infalibilidad desde hace 70 años? Dijo, sí. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que dice el Papa Juan Pablo II. Que pase el Papa Juan Pablo II para que nos explique cómo es este dogma. Vean. Audiencia General de San Juan Pablo II, miércoles 24 de marzo del 93. La fidelidad del romano pontífice es tema de suma importancia para la vida de la Iglesia. Por ello resulta oportuno hacer algunas reflexiones acerca de los textos conciliares para precisar mejor el sentido y la extensión de esa prerrogativa. Ante los concilios afirman que la infalibilidad atribuida al romano pontífice es personal, en sentido que corresponde personalmente por ser sucesor de Pedro en la iglesia de Roma. En otras palabras, esto significa que el romano pontífice no es simple portador de una infalibilidad perteneciente, en realidad, a la sede de Roma. Ejerce su magisterio y en general el ministerio pastoral, como vicarius pretri. Así se le llamaba durante el primer milenio cristiano. Es decir, en él se realiza casi una personificación de la misión de la autoridad de Pedro, ejercidas en nombre de a quien Jesús mismo se la confirió. Dice, con todo esto evidente al romano pontífice se le ha concedido la infalibilidad en calidad de persona privada, sino con el hecho de que desempeña el cargo de pastor y maestro de todos los cristianos. Además, no le ejerce como quien tiene una autoridad en sí mismo, o por sí mismo, sino por su suprema autoridad apostólica, por la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en persona de San Pedro. Por último, no la posee como si pudiera disponer de ella o contar con ella en cualquier circunstancia, sino solo cuando habla ex cátedra. Aquí podemos parar y decir que ellos tienen razón, pero aquí continúa, dice, y solo en cuanto a en un campo doctrinal limitado a las verdades de fe. Y continúa, dice, y moral, y continúa, y a las que están infinitamente vinculadas con ellas. Entonces aquí vemos que no se limita solamente a la ex cátedra, porque cuando dice y, tiene un coma y dice y, es porque es algo más. Entonces aquí les dejo este documento, pueden leerlo todo para que vean qué más dice. Entonces ahí vemos lo que dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Entonces, como vemos, esto de la infalibilidad papal no es que se limite a esa ceremonia de ex cátedra. Porque imagínense, solamente tendríamos una vez en la historia donde el Papa fue infalible. Y la iglesia por sí sola es infalible.
La iglesia no se equivoca. Ahorita, si siguen leyendo ese documento que les enseñé ahorita del Vaticano, donde está la audiencia general del Papa San Juan Pablo II, van a ver que dice ahí que desde el comienzo de la historia, desde el primer concilio, la iglesia ha sido infalible. Y no se habló ex cátedra. Entonces, con eso quedan refutados. Ahora, hay 3 grados. 3 grados de infalibilidad. Una es en ex cátedra. O sea, así es el grado más alto. El esplendor de la infalibilidad es cuando habla ex cátedra. Pero el siguiente es cuando es el magisterio oficial. Sabemos que es infalible, no se equivoca. Cuando definen doctrinas, ahí también no es ex cátedra, pero el Papa es infalible porque se definen doctrinas que ya van a quedar el depósito de la fe. Por ejemplo, el credo. Cuando se definió el credo, nadie dijo que era ex cátedra y creemos que es infalible, creemos que es dogma. ¿Cuántos dogmas han sido declarados y sin ser una ceremonia ex cátedra? Muchos. Entonces, creemos que es infalible. La iglesia es infalible, siempre ha sido infalible. Todos los papas han sido infalibles desde todos los concilios y nunca se habló ex cátedra. Entonces, con eso quedan refutados. Ahora, el tercer grado es cuando se habla de doctrinas y moral también, pero temporales. Es decir, por ejemplo, lo que está promulgando en un motu propio un papa en turno. Tenemos que adherirnos a ello. Tenemos que creer y adherirnos con obediencia a esa enseñanza. Ahora que si viene otro papa, por ejemplo, cuando vino el Papa Francisco y abolió un motu propio de Benedicto XVI, nos adherimos al nuevo, sin ningún problema. Ahí también abarca la infalibilidad. Creemos que el Papa no se equivoca. Entonces, aquí podemos ver que la infalibilidad no solamente se limita a una ceremonia ex cátedra, sino abarca mucho más. Pero vamos a ver más. Vamos a ver cómo lo dice la Lumen Gentium. Lumen Gentium número 25. Dice, voy a leer donde nos compete. Dice, y se deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso, a la voluntad y de entendimiento de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico de Roma, del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia y magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él. Ven, aquí dice que es magisterio supremo, aunque no hable ex cátedra. Aunque cada uno de los prelados no goce por sí la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, cuando aún estando dispersos por el orbe, pero manteniendo vínculo de unión entre sí y con el sucesor de Pedro, enseñando la auténtica y materia de fe y costumbres, conviene a que una doctrina ha de ser tenida como definitiva. En ese caso, proponen infaliblemente la doctrina de Cristo. Pacatas. Aquí dice, conviene en que una doctrina ha de ser tenida como definitiva. En ese caso, proponen infaliblemente la doctrina de Cristo. Y esto no es en ex cátedra. Y si siguen leyendo más, va a hablar más sobre la infalibilidad. Pero se me acabó el tiempo y quiero hacer este video corto para que entre en el TikTok porque solamente me deja subir 10 minutos. Ya ven, muchachos, Xavi y Cristian, no le anden poniendo el solo ex cátedra cuando no lo dice. Yo les decía. De ni modo, un abrazo, muchachos. Chao.